Pero bueno, Rami, ¿de qué vamos a hablar hoy? Bueno, yo hoy he estado acá como columnista invitado, justamente tocando el tema de OJ. Se cruzan un poco los canales en lo que es época, en lo que es más que nada movida del West Coast. Mucho de lo que se conoce, digamos, no sé si como columna vertebral le podríamos llegar a decir, pero que muchos de los referentes que uno tiene de lo que es la movida de la costa oeste en los 90, gran parte del referente de lo que se conoce como hip hop, porque llegó acá, digamos, como hip hop en el primer momento. Es lo que se dice la movida del G-Funk. El G-Funk como Gasta Funk, también digamos como una reversión, como un latiguillo de algo que vamos a ver ahora más adelante, pero que se empieza a gestar en lo que es a finales de los 90, como figuras más importantes. Los 80. ¿80? ¿Qué dije? 90. No pasa nada. Un poco de dislexia. Siempre pasa. Sí. Pero bueno, de parte de lo que son, más que nada Too Short, B40 y Dr. Dre, incorporando cierto sonido que viene ya de influencias que tienen ellos, pero que se empieza a concretar en lo que es la formación de NWA. Ya ha metido Ice Cube, ya ha metido ECE, pero que se concentra, es muy, muy típico. Uno lo escucha y tiene un montón de latiguillos, un montón de aspectos sonoros que los tiene incorporados. Uno más o menos los... sí, casi hay hasta un estereotipo. Porque tampoco sí, es el género más prestado para la experimentación y qué sé yo, y es bastante hitero, entonces como que... lo que tiene son como marcas... Snoop Dogg y ya está. Son como marcas muy particulares, digamos, para como contraponiendo a lo que es el sonido de la disco. Mucho más duro, con mucho más filoso, digamos, como mucho más tirado del pelo. Lo que es el G-Funk se puede traducir como el opuesto. Es un sonido mucho más relajado, con muchas más capas de sonido, digamos, como mucho más grande. Claro. En cierto sentido. Los bajos mucho más presentes, con muchas líneas de bajos ampliadas, digamos, de década del 70. No solamente de lo que vamos a hablar más adelante, sino también de gente como Curtis Mayfield, un poco de James Brown. James Brown se parece, lo podríamos tirar, digamos, para el otro lado, más East Coast. Muchas capas de teclados, muchos latiguillos con teclados, mucha vibración, punteitos de guitarra, mucho de lo que se escucha cuando en The Chronic y mucho en lo que es el primero de Snoop, es muy de ahí, es muy esa. Mucho a culto de lo que es la movida de calle, mucho de lo que es movida gangsta. Tiene que ver con lo que es la época donde se empieza a gestar. Justamente como hablábamos del periodo donde es el juicio de O.J. Simpson, viniendo un toque para atrás, época de mucha violencia policial, mucha discriminación contra la comunidad afroamericana en Los Ángeles, que se empieza a instalar a mediados de la década del 60 y de ahí para adelante. Se empieza a guetizar un poco en lo que son ciertas zonas de Los Ángeles, donde también hay mucha relación de lo que es en lo que son símbolos, digamos, en lo que es la movida de G-Funk. Muchas veces se lo ve a Ice Cube con la gorra de los Raiders, mucho vestido de negro y plateado, es como mucho de esa zona, mucho de esa comunidad. Muy relacionado con lo que es la comunidad mexicana, con el lowrider. Es todo un ambiente, es como una cosa que va muy de la mano, muy con todo. Y que tiene muchos aspectos, muchas cuestiones heredadas de lo que son movimientos anteriores. Por ejemplo, si lo coordinamos con el audio que tenemos ahora, es muy, muy carado. A ver si cosas que ya no van directamente del sample. No muchas veces he visto que sean covers dentro de la movida hip hop. Claro, es como muy loco, es como que muchas veces no se busca, digamos, tocar los temas de alguien más, es como muy extraño, como que siempre se habla de lo que es el movimiento de realidad, el hecho de poner la cara a uno, de hacer el personaje real, y el hecho de tomar un tema de alguien, digamos, es como un peso, por lo menos yo lo veo, digamos, como un peso re importante en lo que es influencia. Claro. Y este es caradísimo. Songs you kick back and smoke a joint to and get real fucked up. I'd like to dedicate this one to all the lovely young ladies out there. Oh, me? I'm Eazy-E, alias a whole taming motherfucker. And I want all you ladies to know something.
I'd rather fuck with you all goddamn night, cause your pussy's good. Now I'm fucking all your friends, cause you ran your mouth like I knew you would. You were bragging to your friends, saying easy knows how to fuck. So bring your ass in here. Pero bueno, como veníamos de ahí, el sample donde suena ese, mucha gente lo puede llegar a conocer. El tema ese es uno de los últimos cerrados de Fuck You, del último disco de NWA, que es más, lo lleva adelante un poco Easy ese tema, que no está desbloqueado en nosotros, que es, a grandes rasgos, una reversión, un cover de un tema de los integrales centrales, de lo que es Parliament Funkadelic, que es Bootsy Collins. Dentro de lo que son, sí. Es de donde, un poco de donde hereda ciertos aspectos de este movimiento, que es del colectivo, ya directamente Parliament Funkadelic. El P-Funk del G-Funk. Ok, bien. Va desde ese lado. Es banda mucho más de funk, mucho más de soul, un poco de psicodelia, que también se marca un poco por el contenido social que tiene, diferenciándose un poco de lo que era la movida soul del Motown y de un poco más pasatista de James Brown también. Pero eso, como que es antes que una figura, no necesariamente una crew, pero sí un colectivo de gente que está rodeada alrededor de la figura que es George Clinton. Mira. George Clinton es el que concentra gran parte de esta movida, el que organiza la banda, el que la funda en un primer momento, y donde se van incorporando toda una serie de artistas, de instrumentistas, que después terminan teniendo toda la influencia que tienen en la movida del G-Funk. Está Bootsy Collins como bajista, está Bernie Worrell en los teclados, manejando todo lo que es la cuestión atmosférica, la cuestión de sintes dentro de toda esa movida. Hay varios artistas que son más conocidos pero que no están metidos ahí. Está Maceo Parker, digamos, como leyenda de lo que es el funk y un toque metido más en el jazz, Fred Whistle, pero que el punto que tienen va también en cómo es que se construye. O sea, no están construidos como una banda que va, toca un set y está, sino que primero está mucho más metido, tiene muchísima popularidad en todo lo que es la comunidad afroamericana, está mucho más metido en lo que es la de barrio, un poco más humorístico, no tan artístico, digamos, tan serio, tan puesto en escena, sino mucho más de armado de personajes, de un montón de gente vestida dando vueltas del escenario, Una fiesta, 50 millones de músicos, todo tocando como la concha de la lora. Recitales de 3, 4 horas, gira que no se terminan nunca, gente que entra, gente que sale, bandas conjuntas, mucha droga. Lo más grande que existe en el planeta, Parliament Funkadelic. Hay ciertas diferencias en lo que se marca que tiene que ver mucho también con lo que es el contenido de época. El G-Funk se centra en un contexto de violencia mucho más pertinente y donde las comunidades no necesariamente aceptado, pero juegan, digamos, dentro de ese rol de comunidad que da pie a eso. A como ellos quieren hacer un montón de plata. A mí me suena mucho relacionado con el de 50 Cent, pero que viene después, digamos, el Get Rich or Trying. Claro, sí, pero el gangsta rap como imaginario y todo viene de ahí. Entonces, sí. 50 toma todo mucho. O sea, 50 toma de ahí. Justamente, sí. ¿El gangsta rap nace en paralelo con el G-Funk? No. Esa es la pregunta. No, por eso, el gangsta viene unos 20, 30 años después. Ellos todo lo que van tomando... Dr. Dre, antes de dedicarse, digamos, a la carrera de rap, él estaba como DJ. Ponía músicas en fiesta, y justamente él se dedicaba a discos de soul, de funk, y entre otras cosas pasaba mucho de lo que era Parliament. Claro. Mucho más para bailar, mucho más de atmósfera, mucho más para ponerse. Parliament Funkadelic se hace muy, muy conocido. Tiene éxitos, digamos, más a finales de la década de 70. Muchos discos bailables, muchos discos un poquito de disco ya se va en la última parte, pero que el G-Funk lo termina tomando. Y justamente todos los que eran artistas de Parliament Funkadelic terminan colaborando directamente. En cierto punto se van sumando. No es como que lo tienen de escucharlo de músico, de ponerse... sino que lo que son artistas del P-Funk, particularmente Bootsy Collins y George Clinton, participan con artistas yendo más adelante una vez que se disuelve la banda. Son de los primeros que producen a Zapp and Roger, por ejemplo, que son de los primeros que empiezan a infusionar, digamos, con electrónica dentro del soul. George Clinton produce el primer disco de los Red Hot,
que es No, lo que no, eso vos lo dentro, sabías. que es dentro de lo que es Argentina, lo que más o menos se llega a conocer como funk, porque tampoco es una movida que está tan distribuida, pero sí participan con raperos de primera mitad de los 90, Dre y Ice Cube participan en temas de George Clinton. Sí. Se Bueno, van y aparecen tu Pimpa Butterfly, George Clinton. Bueno, George Clinton es el que, con Tupac, claro, o sea, es uno de las partes, digamos, recitadas que está en Wesley Theory. Ahí abre George Clinton y hay mucha influencia. Pasa que ya son influencias de influencias. Es muchas veces ese papel. Claro. El ir recorriendo para atrás, el hecho de escuchar The Chronic, el hecho de escuchar primero de Snoop Dogg, de escuchar Too Short, y preguntar, digamos, de dónde es que van saliendo, o cómo uno escucha un tema de hace 40 o 50 años y dice, che, yo este sample de bajo lo conozco, yo estos teclados así los tengo de dónde es que lo fueron sacando. Del GTA. De GTA. Claro, claro. ¿Y de dónde lo sacó el GTA? Es que sí, y es cierto que muchas veces en realidad es una influencia de influencia. Por más de que después el artista se ponga a estudiarlo y qué sé yo, la influencia le llegó por otro lado, no le llegó de forma directa. No, claro. tristemente ya la gente no se cría escuchando Parliament. La humanidad sería mejor así. ¿Vos sí te Debería. quedaste escuchando Parliament? No, ojalá, ojalá. Todos llegamos tarde. Son sí, movidas. tarde. Hay muchas movidas dentro de la música negra que no terminan de tener llegada, digamos, en esta parte del mundo. Obvio. Obvio. Acá más que nada llegan lo que son movidas del pop. Se puede llegar a conocer a Diana Ross, se puede llegar a conocer a Whitney Houston, pero no por ahí tanto un James Brown, no por ahí Claro. tanto Entonces terminan llegando, digamos, por lo que son artistas influenciados por esta gente. Pero bueno, la cuestión, digamos, como de contraposición por ahí en lo que son las dos movidas es que el P-Funk es un movimiento, digamos, surgido ya a finales de los 60, principios de los 70. Es un contexto social o cultural, digamos, un poco distinto, donde todavía no se termina de integrar, nunca se terminó de integrar la sociedad estadounidense, todavía no, Claro. pero que está recién pero ahí comenzando está. lo que es la integración formal. Claro. Y entonces ellos en lo que van armando como imaginario es el hecho de integrarse a full, digamos, en todas las esferas de cosas. De cómo muchas veces están muy, ¿cómo es? No muy concentrados en el dinero, sino muy atados, digamos, en el sentido un poco más esclavista. Están siempre corriendo Claro. atrás porque nunca hay dinero en ese sentido. Como tendrían que empezar a tener, lo ponen como ciencia ficción ellos, pero un afroamericano en la Casa Blanca. Claro. En ese sentido, manejando cosas, en el espacio. Uy, Bien, ¿cómo es? En el espacio, claro. casi. Y además de ciencia ficción, eso como un poco en tono de chistes, digamos. Claro. No, sí, ellos lo manejan siempre un poco desde el lado del humor, pero desde cómo ellos los estructuran para que no sea algo dramático, Claro. algo desde la Claro, nunca la deja de ser militancia de música de Pantera fiesta. Negra, sino claro, Sí. desde algo asequible, desde algo que se habla en sociedad, de cómo puede llegar a todo el mundo y tiene que ser, cosas no tiene que estar tan lejos. Bien. En W.E., Dre y Snoop lo toman de otra manera, el hecho de llegar al éxito, de llegar a la integración social, que tiene que ver mucho más con el papel que lo pone Jay-Z, por ejemplo. Claro. El hecho de lograr la integración social a partir de la integración económica. Claro. Bueno, y de tener ese papel de realidad dentro de lo que son las esferas de poder estadounidenses. Che, ¿hay algún otro samplecito ahí para escuchar? El que tenemos ya se va para otro lado. No tiene influencia solamente en el G, sino en lo que son muchas otras movidas de hip hop. Public Enemy samplea mucho a lo que es Parliament Funkadelic. Que bueno, Cypress Hill también, que también es de la movida californiana. Y tienen este que es muy puntual, digamos, de otro tema que fue exitoso de Parliament Funkadelic, que es Aqua Boogie, que está por acá hacerla. A ver. Es como eso, va llegando a muchos lados. Pero es ahí, es un poco esa, digamos, no sé si cierre la columna, pero
cómo es que se va moviendo, cómo Claro. estos artistas no es que solamente quedaron en la historia, digamos, quedaron en el hecho de hacer la música que haya quedado para adelante, sino que van interviniendo constantemente, van produciendo. Bootsy Collins participó en muchas bandas, digamos, con muchos artistas después, participó con Delight, hay un tema que es muy muy conocido acá, suena mucho en fiestas. Es el que está como maestro de ceremonias en el disco de Silk Sonic, el que está en Anderson .Paak con Coso, el que habla ahí de atrás, Sí. que Mirá. está como Tiene como temas con figura. Kali Uchis y Tyler, The Sí, Creator. participa claro. con Kali Uchis, participa en producción muchas otras gente. Entonces son figuras como con mucha pertinencia. Sí, sí. ¿Quién te conoce Quincy Jones? Entonces, ¿Quién te.? Y, francamente. Ahí Y tenés. ahí es una estatura. Es de esa estatura. Claro, es ahí. Sí, Gente sí, que sí. ha cambiado la música para siempre y Eh, hay retroalimentaciones que se siguen dando. es así. Dre usa la remera de Funkadelic. Bien, es un poco eso. Bueno, Bueno. Rami, nada, muchas gracias por venir. No, chicos, muchas gracias por Sos invitarme, la verdad. Bienvenido cuando quieras.